técnica. Actualmente me desempeño como jefe de departamento de informática de una entidad privada, así como también administrador de proyectos de Alliram Software. Me dedico a desarrollar programas informáticos en Power Builder y base de datos PostgreSQL desde el año 2008. En cuanto a Postgres, es lo que vamos a estar trabajando en este módulo. Y también me dedico como docente de la carrera de Ingeniería Informática de la Universidad Católica sede KQP y la Universidad Americana sede Asunción. En cuanto a lo que sería el curso, vamos a basarnos en lo que es el SQL, que es el estándar, es un lenguaje estandarizado para sintaxis. Es un lenguaje de gestor para manejo de la información de base de datos relacionadas. Permite la comunicación con los datos y realizar operaciones de acceso, manipulación e información almacenada. ¿En qué podría ayudarnos todo esto? El manejo de base de datos de tipo Big Data, base de datos de tipo estadístico, inteligencia de negocios, datos ya científicos, entre otros. ¿Qué es lo que buscamos con este curso? Con la proyección de este curso, en esta primera etapa, lo que vamos a hacer es la posibilidad de crear una base de datos, obtener información y actualizar los mismos, crear y gestionar diferentes tipos de base de datos, diseñar y crear la estructura de la base de datos por medio de tablas, exportar e importar datos y realizar tareas de seguridad y gestión de usuarios. La base de datos que vamos a utilizar es una base de datos gratuita, no se necesita ninguna licencia y el manejo de los mismos es totalmente estandarizado. Lo que nosotros aprendamos en manejo de sintaxis de tipo SQL es el mismo que se nos va a plantear en cualquier otro tipo de bases de datos. Entre ellos podríamos nombrar Oracle, SQL Server, IBM, un montón de DB2 que son otros tipos de herramientas de base de datos cuyo acceso necesita de un acceso de licencia. En este módulo, que lo denominamos T01 del lenguaje SQL, vamos a trabajar entonces en 8 partes. Primeramente vamos a la creación y eliminación de base de datos, la creación y llenado de tablas que está estructurado desde la base de datos y vamos a ir viendo qué son las tablas. El filtrado de la información que se encuentra en las tablas, así como también la posibilidad de eliminar registros, actualizar los mismos, funciones y operaciones de base de datos. Respaldo sería como la copia, el backup y la restauración de la base de datos. Al final del curso vamos a tener una pequeña evaluación en que contempla todo lo que vamos a dar en esta primera etapa. Eso es lo que planteamos como curso. El horario. Se planteó los días y horarios disponibles para este curso, que serían los martes y jueves. Tenemos un pequeño calendario en el cual vamos a estar desarrollando, que es el calendario que va comprendido desde hoy, martes 21 de febrero, hasta el jueves 16 de marzo, en un total de 40 horas que vamos a discriminar en 2 etapas. De 19 a 21 horas sería nuestro horario, donde lo que realmente vamos a contemplar son 1 hora y media de clase más la clase teórica y algunas presentaciones de lo que serían las prácticas y unas horas offline donde vamos a plantear tareas que ustedes lo van a desarrollar en el tiempo en el cual ustedes lo manejen. Se va a contemplar entonces el proceso, va a ser clase teórico práctico, luego tareas que ustedes lo van a hacer en el horario en que dispongan y lo entregan dentro de la plataforma que vamos a estar utilizando.
Bueno, bienvenidos todos a este curso. Espero que sea del agrado de cada uno de ustedes y a iniciar se ha dicho. Primera condición para el curso es que hayan instalado la base de datos Postgres. La base de datos yo les compartí en el grupo y no es otra cosa que bajar, si es que tienen acceso a Internet. Simplemente vamos a ver un poquito lo que sería Postgres. Postgres, como ven, es una organización del tipo ORG, una organización, y es sin fines de lucro. La base de datos es multiplataforma. Yo puedo bajar dependiendo de qué plataforma quiera usar y me permite trabajar en Linux, en Mac OS, Windows, que es el ambiente que vamos a estar trabajando, BSD y también Solaris. ¿Esto qué implica? Eso es la plataforma en la cual puede correr. Lo que yo les voy a mostrar es independientemente de la plataforma. Ustedes lo que van a aprender en este curso es al manejo de la información con esta herramienta que se llama Postgres. Esta herramienta tiene asociado, la herramienta Postgres tiene asociado una administración. La base de datos en sí, y valga la aclaración, vamos a, en el caso de que no hayan tenido la posibilidad de bajar e instalar, les muestro que vamos a utilizar la versión de Windows. Dentro de la versión de Windows vamos a ir a bajar los instaladores disponibles. Y si se fijan, hay la versión actual y la que les pasé es la 15.2, que es la versión última soportada, o sea, liberada, mejor dicho. Y esto se va liberando cada tanto. Cada tanto van innovando, van agregando particularidades y esto se va lanzando según también las tendencias que vamos teniendo. Y como ven, la versión 15 solamente ya está disponible para Windows en su versión de procesador de 64 bits. Esto más bien es para el manejo de datos y ya no se soporta para 32 bits. Hasta la versión 9.6 sí podíamos instalar en un Windows con procesador de 32 bits. ¿Qué quiere decir? Que a partir del Windows 10 en adelante ya no se está soportando Windows con procesador de 32 bits. Esto porque ya la tendencia es a cambiar de plataforma. Bueno, una vez que bajan el instalador, yo ahora no yendo bajo más, esto simplemente le dan clic en descarga. Más nada. La base de datos de por sí es una plataforma, es un software que se instala. Ya pueden instalarlo ustedes en sus propias máquinas o si estamos trabajando en un ambiente de tipo empresarial, estaríamos instalando la base de datos en un servidor que sería el equipo más potente que cuente la compañía o la empresa o la institución en la cual ustedes pertenezcan. Pero la base de datos de por sí es independiente a la otra herramienta que les voy a mostrar, que es el manejo de la información que se realiza a través de otra plataforma, otra software, que es denominado PGAdmin en su versión 4, que también va lanzando versiones. El PGAdmin es la parte gráfica que me permite el manejo de los datos. Y aquí es donde entramos todos los profesionales no especializados en base de datos. El especialista en base de datos usa la base de datos pura en línea de comando del tipo CMD. Esta es la estructura de comando. Aquí es donde yo voy a crear voy a construir la base de datos, voy a crear las tablas, todo en líneas de comando. Pero se nos posibilita agregar una aplicación de escritorio que es mucho más amistoso y es el que vamos a utilizar, que se denomina PGAdmin. También les compartí el instalador. En el caso de que no hayan tenido posibilidad de acceder, entonces pueden
ir a la página oficial que es pgadmin.org, es una organización también sin fines de lucro que permite, y cada tanto también, así como el Postgres también me permite bajar para diferentes tipos o plataformas. Nosotros vamos a utilizar Windows, o al menos yo tengo Windows. El que tenga Mac o el que tenga Linux estaría bajando la versión que le corresponde. La última versión lanzada es la del 9 de febrero del 2023. Cada tanto va lanzando, van agregando mejoras y van publicando. Esto es una comunidad gigante que va publicando. Esto, como ya les decía, es una herramienta visual. La instalación, en cuanto a la instalación, voy a iniciar y voy a suspender la instalación porque yo ya tengo instalado, pero para los que todavía no instalaron, la instalación no es otra cosa que seguir los pasos que le indica la aplicación o el instalador. Primeramente, van a darle ejecutar al instalador. Se instala la versión que dice PostgreSQL y posteriormente el pgadmin 4 para que pueda detectar. Aquí, si se fijan, este es el instalador. Me dice que va a instalar. Voy a darle siguiente. Aquí me indica los componentes que se van a instalar. En primer lugar es el PostgreSQL Server, que es lo que es el motor principal de la base de datos. Instala un pgadmin de la versión 4, pero la versión estándar, que es la clásica. Este Stat Builder es una herramienta para poder agregar elementos o componentes adicionales a la base de datos. Uno de los componentes adicionales que muchos de ustedes podría utilizar en algún momento es el de Big Data, manejo de datos grandes, y otro también es el georreferenciado, datos georreferenciados, que tiene una característica que es la de posicionar la información asociando a la orientación del GPS, la latitud, longitud. Esa información también se agrega como un componente. Es una operación avanzada, pero se puede hacer. También herramienta de línea de comando que se va a agregar. Aquí, lo que les muestra allí, le dan siguiente, no hay ningún problema. Aquí le muestra dónde va a estar instalada. En mi caso, yo ya tengo, pues, en este caso, si es la primera vez, les va a decir que va a instalar en una ubicación X y ahí ya va a instalar. Se siguen los pasos. Lo que también es importante que tengan en cuenta es que, como es un manejo de datos y los datos son sensibles, les pide que creen un usuario, una contraseña, mejor dicho, una contraseña para el superusuario. Esa contraseña necesariamente ustedes le deben de agregar. Y cuando le agregan, por favor, si anotan o guardan o memorizan esa contraseña, porque posteriormente cuando quieran acceder, les va a pedir la contraseña. Una vez instalado, les va a pedir. En cuanto al pgadmin, y la instalación es siguiente, no hay ningún problema con eso. El pgadmin es la misma cosa, me dice que deseamos instalar, le digo que estoy de acuerdo con las orientaciones de la licencia. Como les digo, es totalmente gratuito. Aquí solamente especifica eso y que podemos. Acá le dan instalar y ya está. Por defecto, esto pueden encontrar entre sus programas. Yo ya tengo aquí un acceso directo. Una vez que instalan su base de datos, corriendo la base de datos, y si no tiene ningún inconveniente, esto ya aparecería normalmente en esta posición. Por defecto, yo ya me conecté. La primera vez les va a pedir asignar la contraseña. Yo ya estoy conectado y ya le asigné mi contraseña. Estaba probando algo. Mira, vale, probar ahí.
es para que aquí ya por defecto ustedes cuando instalen todo, aquí no le hagan caso a estos bases de datos que ven ahí, esos son bases de datos internas mías. Pero ustedes van a encontrar cuando se instale todo y cuando se conecten, le haya asignado la contraseña, van a abrir en esta posición, van a estar conectados aquí y van a poder visualizar al desplegar. Lo bueno de esta parte gráfica del Postgres y del PGAdmin en específico es que me permite visualizar la información en forma de árbol. A la medida que voy desplegando, me va mostrando las opciones en orden descendente, estructura de árbol. Ustedes van a dejar, por defecto hay una base de datos, al conectarse a la base de datos en sí, van a ver que existe ya una base de datos base que se llama Postgres. Esto se instala por defecto. Eso se instala por defecto y no hay nada. Eso es solamente para que vean que ya funcionó y hay una estructura por defecto. Bueno, aquí voy a... ¿Alguna consulta hasta aquí? Muy bien, seguimos. Aquí, esto yo les voy a ir compartiendo, voy a tener mi material de apoyo. En primer lugar, vamos a ver, ya una vez que ustedes accedieron a la base de datos y ya pudieron conectarse, van a encontrar que ya está. Si no hay ningún inconveniente, esto debe llegar hasta aquí. La base de datos está estructurada de la siguiente manera. En primer lugar, van a encontrar un nombre de databases que es el lugar donde voy a ir creando. ¿Qué es lo que es la base de datos? Vamos a empezar viendo un poco la parte teórica de lo que sería base de datos. En primer lugar, la información que nosotros tengamos y que nosotros vamos a ir manejando, esta información está disponible para el manejo. Pero nosotros vamos a trabajar con una base de datos, ya sea dependiendo de la entidad en la cual ustedes se desempeñen, puede tener una base de datos de tipo empresarial, donde tienen los clientes, la facturación. Si es de un colegio o de una institución educativa, vamos a tener los alumnos, los profesores, las materias, las asistencias. En cuanto a lo que es los datos del alumno, nombre, apellido, dirección, teléfono. En cuanto a la asistencia, la fecha, si asistió o no. La fecha puede estar comprendida entre un periodo y otro. Si es una base de datos estadísticos, por ejemplo, podríamos acceder a las encuestas, número de hogar, número de hombres, cantidad de hombres, cantidad de mujeres, de qué color, raza, etnia, un montón de información. Todo eso es información. Ahora, esa información la debemos de almacenar. Ese almacén de información, a eso lo llevamos a una estructura de base de datos. ¿Por qué lo llevamos a una estructura de base de datos? Porque me ayuda, la base de datos estructurada me ayuda a obtener datos mucho más coherentes y además la información me es mucho más amistosa al momento de obtener ciertos resultados o ciertos requerimientos. Entonces, dependiendo en el entorno en el que me encuentre, si es base de datos de análisis, por ejemplo, necesito saber en cuanto a las ventas por el mismo mes de diferentes años
una comparativa de datos que ya tengo y voy relacionando esa información o mezclando o analizando dependiendo de qué quiera hacer. Vamos a, primeramente, armar la estructura de información. Entonces, tenemos la información, ya sea por una planilla electrónica o otra base de datos o de otros métodos que se haya adquirido la información. La creación de una base de datos se basa en qué tipo de información es la que voy a estar manejando. Y la información se distribuye en esquemas, dependiendo del ambiente, puede ser, si hablamos de ambiente educativo, puede ser un esquema de alumnos que voy a agrupar toda la información. Como les mencionaba, Postgres y toda la base de datos en realidad, pero vamos a basarnos en Postgres, es una estructura de tipo árbol. Vamos, a la medida que voy desplazando, voy obteniendo ciertos grupos o niveles de agrupamiento. Primeramente, la conexión a la base de datos. Posteriormente, elijo la base de datos. Dentro de la selección de la base de datos, hay unas cuantas opciones adicionales que en este curso no vamos a ver aún. En el curso más avanzado sí. Vamos a irnos a lo que son esquemas. Esquemas es el nivel de agrupamiento nuevamente. Y dentro de esquemas yo puedo tener un esquema propio. Por defecto, cuando yo creo una base de datos, el esquema es público. Aquí vamos a mencionar que lo que estamos viendo en realidad es información de carácter de acceso libre, de acceso libre cuando hablamos de público. La base de datos y Postgre y cualquier otro tipo de base de datos está manejado por roles de acceso y usuario. Por eso cuando le decía que se conectan con un usuario. Aquí voy a avanzar un poquito porque esto vamos a hablar más adelante. Yo puedo crear un montón de nombres de usuarios y esto también puedo crear roles o qué pueden hacer estos usuarios y voy dando los permisos. Eso es a modo de comentar. Bueno, y aquí el esquema. Bueno, dentro de un esquema es un nivel de agrupamiento de la información. Yo, por defecto, hay un esquema de tipo público. Yo puedo crear un esquema propio. Le puedo denominar el esquema, por ejemplo, esquema institucional o esquema de producción o esquema de desarrollo o esquema de pruebas, dependiendo de qué información. Y cada esquema podría tener la misma cantidad de tablas. ¿Qué son las tablas? Las tablas son es el lugar donde se almacena realmente la información. La información se almacena en tablas. Las tablas son como serían las planillas, hablando de planilla electrónica, comparando un poco con lo que son las planillas electrónicas. Cuando ustedes abren una planilla electrónica, van al libro, a la hoja 1 y allí cargan los datos. La tabla es la información almacenada, es donde yo voy a almacenar. Y estas tablas necesariamente tienen que tener alguna estructura. La estructura, a diferencia de lo que es una planilla electrónica, las tablas tienen una estructura que vamos a ver enseguida. Índice se refiere a cómo yo, así como un contenido de un libro, o si yo tengo un libro y quiero recurrir a ciertas partes del libro, necesito, para un acceso mucho más ágil y rápido, recurrir al índice. Las tablas también tienen una estructura de índice, donde yo le voy indicando cómo se puede acceder a la información desde la estructura de índice que yo estoy asignando. Constraint. Constraint son las restricciones. Yo
al construir la tabla, necesariamente debo de definir las restricciones. Por ejemplo, que una columna o una columna de la tabla, así como en Excel, una columna, ¿se acuerdan? Excel está estructurado por columnas y filas. Las columnas, nosotros aquí vamos a llamarle columnas, y las filas registros. Las filas vamos a llamarlo como registro. Profesor, Constraint, necesariamente definimos en los constraints qué tipo de información vamos a estar cargando. Por ejemplo, si vamos a cargar un dato de tipo numérico, se define el dato de qué tipo es. A ver, tengo una consulta de Natalia Sosa. A ver, sí, profesor. Natalia. Al momento de instalar, hay una parte donde dice, por favor, seleccione las aplicaciones que le gustaría instalar, ¿puede ser? Sí, ahí Algo se, así dice. Y ahí sí, que se selecciona, porque no me deja avanzar sin seleccionar nada. se selecciona el Postgres, que es la primera opción. La La segunda primera opción, que es opción, sí, el Postgres, creo que te da un Postgres hay SQL. uno que dice adicionar tools y no sé qué, y utilidades parece que dice. Después dice database driver, database server. Ah, no, no, no. Vos creo que ya instalaste ya la primera etapa, porque ese ya es agregar componentes adicionales. Ese ya no. Ese ya cancelar nomás. No, no le vamos a agregar Ah, nada. cancelar nomás. Ah, bueno, dale. Sí, Está bien. Gracias, profe. dale. Una vez que instalan toda la primera etapa, creo que les dice, desea agregar componentes adicionales a la base de datos, y ahí cancelamos. Eso no vamos a agregar, al menos para este módulo. Sigo. Estaba comentándoles con respecto a las restricciones, a los constraints. Las restricciones se refieren a la información que yo voy a almacenar. Necesariamente, en la construcción de tablas, yo tengo que definir qué tipo de información voy a ir almacenando. Si una columna va a ser la cédula o el número de identificación de registro, y voy a definir que sea numérico, entonces ya en ese instante ya creo la columna con la restricción de tipo numérico. En el caso de que sea un campo descriptivo, donde va a tener alfanumérico, nombre de persona o nombre de artículo, se define de tipo string, que es cadena, de tipo cadena o string. Si es un campo donde lo que voy a almacenar es información de fechas, se define la columna como una columna de tipo fecha. Si es un campo que va a almacenar valores de tipo monetarios, que como sabemos, al menos el guaraní, los montos numéricos son bastante altos, entonces hay un tipo especial de valor que se llama numéric o numérico, que lo que hacemos es definimos el anchor de la información que se puede almacenar en ese. También hay que ver que la información repetitiva, por ejemplo, si yo voy a almacenar la información de una persona y dentro de esa información de la persona quiero también identificar la ciudad en el cual vive esa persona, la ciudad es una estructura totalmente independiente a la información que contempla la persona. Por ejemplo, nosotros tenemos ya una base de datos aquí en Paraguay, que es la base de datos de la distribución política de tanto departamentales. Ya están todos los departamentos definidos. Dentro de los departamentos definidos ya tenemos también los distritos que pertenecen a cada uno de los departamentos. Dentro de esos distritos
o ciudades, también tenemos los barrios que están creados en cada una de esas ciudades y generalmente eso ya está estandarizado. Entonces, yo, por una regla de integridad de la información, tengo que separar esa información en estructura de tablas. Ahí es donde metemos lo que son la base de datos relacionales. La información se empieza a separar estructuralmente de tal manera a que haga referencia nomás a la información que se encuentra en las tablas. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos, como les dije, el caso de una persona con su ciudad donde vive. La ciudad, si yo manejo que una persona vive en San Lorenzo, podría, si dejo como texto que vive en San Lorenzo dentro de la descripción de dónde vive la persona, podría ocurrir el caso de que al momento de cargar la información, como la información muchas veces se carga, lo carga una persona o más de una persona, podría darse el caso de que se cargue mal la información. Por ejemplo, algunos cargarían San Lorenzo, todo con mayúscula, o San Lorenzo con minúscula, con mayúscula la letra capital, la San, la S mayúscula y Lorenzo, la L mayúscula. Otros escribirían San Lorenzo todo junto, sin ningún espacio. Otros podría darse el caso de que Lorenzo escriba la letra en vez de Z con S, o otros podrían poner, no sé, de una sola ciudad podríamos tener múltiples informaciones porque se escribió mal en el campo de tipo texto que se habilitó en esta columna para identificar la ciudad. Es allí donde lo que hacemos es separamos la estructura, creamos una nueva tabla donde vamos a almacenar la información y lo identificamos con un valor que lo vamos a denominar un valor identificador a ese registro al cual hacemos referencia. Y con eso nos ahorramos el inconveniente de poder crear de más o crear mal una determinada información. Bueno, a eso se refiere a la integridad. Existen unas reglas que es importante conocer al momento de realizar la creación de tablas. Y estas reglas o formas normales que se tienen en cuenta cuando uno va a construir una base de datos. La primera forma normal me dice que tengo que tener la información identificada, que ningún atributo o ninguna columna sea de tipo multivalorado. ¿Qué quiere decir eso? Que no me permita lo que le estaba explicando recién, que la información sea única, que no tenga más de un valor. Una segunda forma normal es que todos los atributos deben depender totalmente de la clave primaria. Aquí habla de una clave primaria. Que les hablé recién como identificador único. Al identificador único de un registro se lo llama clave primera. Y cuando decimos que toda la información de los atributos deben depender necesariamente de esa clave primaria. El ejemplo más sencillo que podemos hablar es, por ejemplo, de una persona. ¿Cuál es su identificador único? La persona tiene, al menos, si tiene cédula, es el número de cédula. Estamos hablando que si vamos a registrar a una persona, dependiendo, esto depende mucho. Si vamos a considerar que para poder
inscribir a un alumno necesariamente tiene que presentar su cédula, entonces estamos diciendo que la cédula va a representar a la información del alumno en forma única y solamente de ella va a depender para que se pueda acceder. Cuando se define eso, entonces definimos que la cédula es la clave primaria. Podría darse el caso de que la cédula es importante, forma parte, pero no hace al negocio, depende. Porque si estamos hablando por ejemplo, de un sanatorio, y en el sanatorio se atiende a niños, y muchos de los niños son menores, inclusive bebés, en el 90% de los casos tenemos que los niños menores a 3 o 4 años están sin cédula. Entonces, no podría formar parte el número de cédula como clave identificatoria del registro de una persona. Por eso es importante evaluar que lo voy a tomar como registro necesario. Y una tercera forma normal, deben de evitar dependencias transitivas o temporales. ¿A qué se refiere? Que si yo defino que un registro va a ser identificado por su cédula, pero me encuentro de que existen personas que no tienen cédula o que mi entidad o mi institución permite el registro de personas sin cédula, entonces no podría tomar como referencia su identificación única, la cédula. Entonces, no me va a servir como elemento identificatorio. Todo esto realmente vamos a ir viendo mejor en las prácticas. En cuanto a la restricción de integridad, debemos de asegurar la consistencia de los datos, que cuando esté cargando la información, realmente todo lo que estoy creando como restricción haga referencia a la información que se va a cargar. Ahora, sí, vamos al ejemplo nuevamente de una persona con sus datos personales, cédula, nombre, apellido, dirección, teléfono. Pero el campo teléfono, por ejemplo, yo no puedo darle una validación del tipo que sí o sí me tiene que cargar, porque podría darse el caso de que existan personas que no tengan teléfono. Entonces, no se podría dar una restricción. Hay campos que no. O también otro campo, por ejemplo, número de casa. No todas las casas en nuestro país al menos tienen número de casa. Hay informaciones que me podrían servir, que son necesarias, que lo voy a pedir como carga de datos, pero que lo dejo sin que, o sea, que me permitan dejar vacío. Una vez que nosotros empezamos a darle las restricciones, estas restricciones de análisis de datos, ya la propia base de datos se encarga de cumplirlas. Nosotros definimos las restricciones al momento de la construcción, de la generación de las bases de datos y sus tablas, y la propia base de datos posteriormente, el servidor mismo se encarga de que se cumplan esas restricciones. Si yo defino que el teléfono tiene que cargar sí o sí porque es información clave para el negocio en el cual me voy a dedicar, o del cual quiero analizar la información, entonces la base de datos no va a permitir que este campo se deje sin cargar. Esas son las orientaciones que nosotros, por eso, a diferencia de otras plataformas como Excel o otras planillas, donde no tengo ese control, que me podrían dejar vacío, por ejemplo. Las restricciones de clave primaria o primary key, que es la restricción sintaxis SQL que vamos a conocer, y las claves foráneas. ¿Qué son las claves primarias? Como mencioné recién, las claves primarias son aquellas que identifican en forma única a los registros de una tabla. Cuando hablamos de claves ajenas o foreign key, claves foráneas,
estamos haciendo referencia a esa clave primaria que se encuentra en la otra tabla. En el ejemplo que hablamos recién, donde tenemos la tabla persona y separamos a la ciudad, identificando la ciudad con un código y en forma única a cada una de las ciudades, y ese código que lo identifica es la que hacemos referencia en nuestra tabla de personas. A ese código es el cual vamos a llamarlo como foreign key. Y en las reglas de integridad entre las entidades que son las tablas, necesariamente la clave primaria debe ser única. ¿Qué quiere decir? No se puede repetir. No debe de permitir nulos o la nulidad. Y necesariamente tiene que existir un registro. Sí o sí, un registro. En nulo, más de algunos de ustedes seguramente tienen la experiencia que los valores, tenemos los valores, tenemos los valores numéricos, montos, descripción, son todos valores, pero hay un tipo de valor, en realidad es una información que está, no está contemplada, que es el valor nulo, o sea, valor que no fue cargada, que es vacío, está vacío. Esa información nula no puede formar parte de una clave. En cuanto a la parte de referenciar, los campos de clave extranjera deben ser todos nulos o coincidir con la clave primaria de la tabla de referencia. ¿Qué quiere decir? Yo puedo definir que el campo código ciudad haga referencia a la tabla de ciudades, pero si yo dejo de cargar, no hay ningún problema. No se cargó. Pero si es que cargo algún registro en ese campo, necesariamente la información o el código que estoy cargando debe de existir en la tabla de referencia, que sería la tabla de ciudades. En cuanto a la columna, los valores de una columna deben de coincidir con el dato definido, con la estructura definida. ¿A qué se refiere? Que si yo defino un campo o una columna que sea de tipo numérico, no puedo cargar texto. O si yo defino un campo de tipo fecha, no puedo cargarle texto ni tampoco valores numéricos arbitrarios. La fecha están definidas por los valores de día, mes, año, y no puedo tampoco cargar, por ejemplo, el 31 de febrero. No existe esa fecha. La propia base de datos me va a rechazar ese tipo de información. Necesariamente, al definir el tipo de datos, debo de cargar la información que corresponde a ese tipo de datos. Existe otros tipos de datos que son las definidas por el usuario, dependiendo de qué tipo de información quiera hacer. Podría definir el usuario, por ejemplo, un código para artículos, donde el código para artículo esté representado por dos caracteres, por dos tipos de carácter de tipo alfanumérico, 3 dígitos numéricos y algún carácter de tipo especial, tipo asterisco y cosas así. Eso se define ya, eso es un tipo de dato especial definido por el usuario, así como menciona, que dependiendo del negocio se pueden aplicar. Esto es para conocimiento. Bueno, vamos a ver un poquito lo que sería la sintaxis. En cuanto a la sintaxis, vamos a encontrar de que la sintaxis SQL es un estándar, es un lenguaje estandarizado de sintaxis que está escrito en inglés. Y la traducción es literal. O sea, vamos a encontrar la sintaxis que está escrito en inglés y es palabra reservada. ¿Qué significa eso? Que cuando yo utilizo estas palabras, necesariamente la base de datos me va a solicitar que esa estructura esté definida según lo que está contemplado en la base de datos.
Lo que vamos a hacer ahora es conocer el primer comando, que es el create table. Create table o create table se refiere a crear una tabla. Crear una tabla, y eso lo debo de definir en el esquema, como les mencioné. Primeramente definimos el esquema, que creé esquema, que lo que hace es hacer una separación de los niveles de manejo de la información que vamos a ir contemplando en la base de datos. El esquema punto, nombre de la tabla. A continuación, cada columna con el tipo de dato. Aquí vamos a ver un default, que es la posibilidad que tengo de definir una expresión por defecto para el campo. En el caso de que me gustaría que voy a crear la tabla artículos y voy a crear un campo que sea activo. Entonces, por defecto, al momento de crear una tabla, que por defecto ya se encuentre con el estado activo. Entonces yo omito la carga, porque cuando yo estoy creando el artículo, estoy definiendo que el artículo que estoy creando va a estar activo. ¿Qué significa activo? Que va a estar disponible. Va a estar disponible para el uso en las diferentes operaciones que se puedan dar dentro de la empresa o de la situación en la cual se encuentra. Posteriormente se crean las restricciones por cada columna o las restricciones de la tabla. Las restricciones por cada columna, por ejemplo, es que solamente permita cierto tipo de datos, como ya le dije, de tipo day, o de tipo fecha, alfanumérico, numérico, o algunos valores en específico también que vamos a ver. En cuanto a las restricciones de la tabla, es la que definimos, por ejemplo, que la tabla va a tener un campo que va a ser de tipo print key. Así también va a tener un campo de tipo foreign key que haga referencia a otra. Vamos a tener en cuenta ciertos criterios al momento de el nombrado de las tablas y columnas. Primeramente, todos los valores de la base de datos es necesario que empiecen con una letra. La base de datos se puede también crear con números, o con alfanumérico, pero es recomendable que empiece con una letra. La letra debe de ser particular de lo que va a almacenar esa información. Posteriormente, ustedes podrían crear una tabla, el nombre de una tabla, con ciertas abreviaturas que hacen al negocio. Y eso luego llevan a un diccionario de datos donde nosotros definimos que la tabla A12 se refiere a información estadística de año 2002, por decir. Entonces, eso en abreviatura se crea. Eso ya depende mucho de la creatividad o de la lógica del negocio. Pero sí o sí se recomienda que empiece con una letra. Otra recomendación interesante en la construcción de nombres de tablas y columnas es que la longitud de la cantidad de caracteres que tenga el nombre de la tabla o columnas esté entre 1 y 30. ¿Por qué entre 1 y 30? Porque cuando manejamos esa información y cuando empezamos a manejar los datos, es mucho más simple escribir, porque aquí lo que vamos a aprender es a escribir toda la sintaxis. Entonces, cuando más cortos sean los nombres, mejor. Y que los nombres sean de referencia al tipo de información. Por ejemplo, una recomendación, si voy a crear la tabla empleados, la tabla persona, pongo tabla persona o personas directamente, o ciudad. O como a mí me gusta mucho es identificar con un prefijo, por ejemplo, T-persona. Entonces, T- significa que es una tabla, porque es una orientación, una sintaxis del tipo SQL
que me permite crear, voy a adelantar un poquito, son las vistas, las funciones, de operaciones seriales, que son otro tipo de informaciones que todo se maneja en la base de datos. Entonces, la T me indica que es una tabla, porque como les dije, yo puedo estructurar por árbol, entonces tengo la estructura y esas estructuras están relacionadas con la información que voy a ir manejando. Pueden contener solo los juegos de caracteres de A a la Z, mayúscula y minúscula, valores de 0 a 9, valores numéricos. Entre los valores de A a la Z, mayúscula y minúscula, una recomendación es que se utilice todo en minúscula, porque cuando utilizamos en mayúscula muchas veces es case sensitive, o sea, necesariamente cuando lo llame también tengo que nombrarlo con mayúsculas o minúscula. Y no es lo mismo la tabla T personas con todo con mayúscula y T personas todo con minúscula, o T mayúscula, P mayúscula, personas, continuación minúscula. Son totalmente tablas diferentes para la base. También se podría utilizar el signo del peso y el numeral si es que se desea. No se puede duplicar el nombre de otro objeto que pertenece al mismo usuario. Si estoy creando la tabla persona, entonces la tabla persona ya no lo puedo utilizar. Si yo quiero identificar, por ejemplo, persona empleado, persona cliente, persona proveedor, y quiero crear diferentes tablas, no. La tabla persona ya se creó y no puedo crear otro con el mismo nombre por una restricción de integridad. No sé, debe ser una palabra reservada de, aquí vamos a quitarle Oracle por Postgres. Palabras reservadas, como les mencioné, son las de sintaxis SQL. Vamos a pasar ahora a la opción por default. Como ya les mencioné, la opción por default se refiere a la información por defecto. Cuando estoy creando una columna, que cuando se evita cargar la información que suma un valor por defecto. Se puede especificar qué tipo de valor va a tener al momento de la inserción. Solamente la primera vez en el momento de la inserción va a ocurrir eso. Por aquí adelanto un poco de las operaciones que se podrían dar. La creación de la tabla, pero dentro de la tabla, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos insertar, modificar y eliminar registros, que vamos a ver más adelante. Pero solamente el valor por defecto se da en el momento de la inserción. Los valores legales son generalmente valores literales o expresiones o funciones del SQL que están ya disponibles. Por ejemplo, el sysday, que es la fecha del sistema, o current day, depende de nuestro manejo, va a ser current day. O el nombre del usuario, así como les mencioné, nosotros podemos crear roles. Y al momento de estar conectado, yo tengo la información del nombre del usuario. Esa información está disponible en la base de datos y yo podría utilizar para la inserción. ¿En qué momento me sirve eso? Para poder, tipo pistas de auditoría, ver quién fue el que insertó o que inició la carga de ese registro. Y el sysday, por ejemplo, me dice en qué fecha. Puede estar el shift time, current time y otros valores. También, como les mencioné, puede ser, por ejemplo, un campo activo que sea tipo character de 1 y que por defecto esté ese que indique que está activo, sí. No se puede poner por default al nombre de una columna. O sea, se refiere al valor por defecto del registro, no así el nombre de las columnas. El valor default no se puede poner. El default es una
información de la estructura de SQL. O sea, no se puede poner default como nombre de una columna. Los valores predefinidos, el valor default, deben de emparejar con el tipo de datos. O sea, si yo defino un tipo de dato de tipo fecha, el valor por defecto debe ser, por ejemplo, el current day o sysday, la información de fecha. O si defino un valor de tipo carácter de 1, no puedo definir, por ejemplo, que por defecto tome un valor sí, no. S-I-N-O. ¿Por qué? Porque el campo solamente permite un valor, un carácter. En las restricciones, los constraints, en cuanto a las constraints, las restricciones, es importante conocer que estos se realizan a nivel de tabla. Todo se realiza a nivel de tabla y se previenen eliminaciones de la tabla si existen dependencias. Si yo quiero eliminar, por ejemplo, la tabla de ciudades que estamos hablando ahora. Definimos la tabla de persona y asociamos con la tabla de ciudades. Hacemos referencia a los registros de la tabla de ciudades y si por alguna razón quiero eliminar la tabla ciudad porque ya no me interesa, no quiero saber más nada de esa tabla, la base de datos no me va a permitir eliminar si es que existe alguna referencia de esa información contenida en esa tabla en otra tabla. Entonces, también me ayuda a que no cometa alguna imprudencia en la eliminación de registros. Aquí también hay que tener en cuenta que no tengo un control Z en el manejo de la información. Sí, así como vamos a ver, tengo la posibilidad de hacer una copia, un backup, y trabajar con los datos. Y si cometo algún error involuntario, recurrir nuevamente al respaldo para poder seguir con las pruebas. ¿Por qué? Porque no tengo un control Z. No es que yo haya eliminado algo o borrado o modificado o insertado y no sé qué fue la información anterior. Entonces, necesariamente debo de recurrir a la copia. Los tipos de restricciones en Postgres, ahí le quitamos en Postgres, son, por ejemplo, not null. ¿Qué se refiere a not null? Que necesariamente se debe de cargar la información. No se puede dejar un campo sin cargar. Si yo defino un campo de tipo not null, le estoy creando la restricción que ese campo necesariamente debe ser cargado. La otra restricción es del tipo unique. Esto lo que estoy diciendo es que la información que cargue en esa columna debe ser única. Por decir, si yo estoy definiendo un código de producto, pero este no es clave primaria. El código de producto, o sea, tengo un ID, una referencia identificatoria primaria, que es la clave primaria, el ID, pero aparte de eso tengo un código que voy generando en forma automática o dependiendo de las características. Entonces le defino una restricción única, ya sea a un campo o a más de un campo. Y me permite controlar de que no se duplique ese ingreso. El primary key se refiere al campo de identificación única de cada registro. El foreign key se refiere a la clave foránea de mi tabla actual con otra tabla. El tipo check es un tipo de validación muy interesante donde podría definir para datos estadísticos, por ejemplo, de que una encuesta tenga que responder, por ejemplo, si le estoy pidiendo su estado civil, que pueda responder o S de soltero, D de divorciado, B de viudo, C de casado. Solamente esos 4 valores puede cargar.
En el caso de que exista un valor que no está definido en el check, no me va a permitir. La propia base de datos le va a restringir la carga de la información no permitida. Este es muy interesante. Por ejemplo, también puedo definir que la fecha de facturación sea mayor o igual a hoy. No puedo hacer una factura con fecha anterior. O puedo restringir también que la fecha de facturación esté comprendido dentro del mes actual. O podría darse el caso de que las facturas no se puedan facturar entre una fecha y otra por alguna operación interna. También puedo validar con el check montos o cantidades, que la cantidad que yo esté cargando sea mayor o menor o se encuentre entre 10 y 20. Un montón de tipo de validaciones que yo le puedo ir definiendo. ¿Cómo debo de crear las restricciones? Primeramente, necesito definirle un nombre. ¿Por qué? Porque la base de datos me va a dar, en el momento de que ocurra el control de la restricción, él me va a decir que porque la restricción de tipo check, la restricción de tipo union, la restricción de tipo primary key de tal tabla es la que está dando el control. Entonces, sí o sí necesito definir el nombre con el cual, como para que cuando ocurra el evento, pueda identificar qué fue lo que ocurrió y pueda determinar, se está cargando un valor que no corresponde al estado civil que hemos definido, o se está cargando un valor que no corresponde al periodo de fecha definido. Entonces, la información del nombre que uno define en el momento de crear el constraint es el nombre que me va a ayudar para poder corregir la mala carga que estoy haciendo. Se puede crear el constraint ya sea cuando se está creando la tabla, que vamos a ir viendo, o agregar una vez que se haya creado. Muchas veces, no todas las validaciones de tipo constraint uno lo puede definir en el momento de la creación. ¿Por qué? Porque cuando estamos creando los campos más el tipo de datos. Posteriormente encontramos que podríamos agregar ciertas restricciones para evitar que la información que se esté cargando sea errónea. De hecho, para poder agregar una restricción, necesariamente se debe de corregir. Vamos a suponer que me dé cuenta que me están cargando un estado civil no contemplado dentro de lo que sería mi análisis de datos. Entonces, un estado civil F, que no sé qué es, pero se cargó y existen en una base de datos de 10.000 registros, existen 10, 20, 30 con F, que alguno le habrá cargado por confusión o por lo que sea. Necesariamente tengo que corregir esa F por lo que tiene que contener y luego se agrega la restricción, porque cuando yo le agrego la restricción me va a decir de que ya existe un registro que no contempla esa o que contempla esa restricción y no puede agregarle. Así también se pueden agregar restricciones a nivel de columna o de tabla. A nivel de columna, la sintaxis es column, nombre de la columna, constraint, el nombre del constraint y qué es lo que voy a restringir a la columna. A nivel de tabla es el nombre del constraint, nivel de tabla y qué es lo que voy a ir a restringir. En la restricción de tipo not null es aquel que definimos en el campo y le decimos que los valores que se carguen en este campo sean de tipo not null. Por defecto, todos los campos permiten valores nulos a excepción que definamos que sean clave.
a nivel de columna. Por ejemplo, create, tabla amigos, phone, número de teléfono, de tipo char, es el tipo, y aquí entre paréntesis encuentran un 15 que se refiere a que va a permitir hasta 15 caracteres not null. A continuación, otros campos. A nivel de columna, estoy definiendo que la columna no permita valores. Vamos a ver un poquito lo que ya les comenté, es el constraint de tipo único. Impide que una columna o combinación de columnas, más de una columna, tengan valores repetitivos. Podría decir que tengo las columnas nombre y apellido y podría poner que nombre y apellido no se repitan, o sea, Aldo Amarilla no se cargue más de una vez. Puede existir, estoy dando un ejemplo, pero podría darse el caso de personas que se llamen iguales, pero a continuación su cédula sería la diferencia. Entonces, puedo definir que la cédula más nombre más apellido deben de ser únicos. El propósito del constraint del tipo unique es ligeramente diferente al primer key. Las claves únicas son atributos de la entidad que no admiten duplicación, en tanto que la clave primaria tienen como principal función la de identificar a cada fila en forma única. Permite la del permitir valores nulos si el constraint está definido sobre las columnas que no tengan el constraint not null, entonces el constraint definido va a poder, si yo omito la información en esa columna y permite eso, entonces no hay ningún problema. Se puede omitir la restricción si es que no está definido. En la definición a nivel de columna o a nivel de tabla, eso es lo que se define a nivel de columna o a nivel de tabla. El índice único se crea automáticamente cuando uno va creando ese tipo de restricción. El constraint de tipo not null, la validación de tipo not null, es el que impide que se carguen o que se omitan la carga de valores en una determinada columna. No necesariamente se debe restringir todos los campos. Como les dije, podría ser el caso de teléfono o número de casa, información que de repente no todos tienen. Entonces se define, se deja por defecto en la opción null. Se define a nivel de columna. El valor not null se define a nivel de columna. Y la restricción así como se ve. El constraint de tipo unique impide que una columna o combinación de columnas tenga valores repetitivos. Ya dije. Ahí está, primary key. El constraint de tipo primary key crea una clave primaria para la tabla. Se permite una sola clave primaria por cada tabla. Automáticamente, cuando estamos definiendo que es un campo de tipo clave primaria, se asocia el defecto, por defecto, el not null. No puede existir un campo de clave primaria con valores nulos. Se define a nivel de tabla o a nivel de columnas. Y automáticamente se crea también el índice de referencia de valor, el valor índice unique de referencia para ese campo. Foreign key. El valor de foreign key se designa a una columna o combinación de columnas como una clave extranjera que hace referencia a otra tabla. Esta establece una relación entre la clave primaria en la misma tabla
o en las tablas. Puede definirse a nivel de tabla o columna. Debe de emparejar un valor exitoso en la tabla padre o debe ser un valor nulo. Las cláusulas del foreign key es foreign key, la definición de la columna o serie de columnas de la tabla hija se usa para definir el nivel de las tablas. Reference hace referencia a la tabla o columna, la tabla y las columnas al cual hace referencia en el nivel padre. Y una validación que permita el borrado en cascada. ¿Qué significa eso? Que si yo borro un registro, si yo permito el on-delete cascade, lo que hace es habilitar la posibilidad de que si yo borro un registro de la tabla padre y que todas aquellas tablas, o sea, todos aquellos registros de la tabla hija puedan ser referenciadas y eliminadas. Las validaciones del constraint del tipo check. Se define una condición que debe satisfacer un requerimiento para una columna. Existen expresiones no permitidas dentro de una validación del tipo check. Por ejemplo, las referencias de las pseudo columnas, por ejemplo, el current val, small y row, que hacen referencia a información seriales, o sea, campos de funciones de la base de datos. Así también a la llamada del sysday, que es la fecha del sistema, y al identificador único de la base de datos o user. Las consultas que se refieren a otros valores en otras filas tampoco se podría hacer y se define a nivel de tabla o a nivel de columna. Bueno, aquí vamos a ver entonces la construcción o la creación de una tabla de ejemplo. Vamos a mirar aquí que la construcción de la tabla se realiza a partir de la palabra reservada create table, nombre del esquema que falta aquí, nombre de la tabla, a continuación se abre paréntesis, nombre del campo, tipo de datos, máximo elemento posible para el campo, la construcción, el constraint que es la restricción, el nombre de la restricción, de qué tipo es primary key, el nombre, coma, nombre del otro campo, descripción del tipo de datos, la restricción, el constraint para ese campo y vamos separando. Esto vamos a hacerlo en práctica también. La creación de una tabla usando un subquery. Y aquí vamos adelantando un poquito la idea de... Si yo ya estuviese trabajando con una base de datos y necesito trabajar con la información de una tabla en específica, pero no quiero manipular la tabla, podría crear otra tabla haciendo referencia a la información que se encuentra en una tabla ya construida. Y eso se hace aquí, haciendo referencia a un subquery, creando una tabla que contenga ciertos caracteres. En este caso dice crear una tabla que contiene todos los empleados de la categoría salarial 56, donde aquí, esto vamos a ver en detalle, solamente para ir viendo que la construcción de una tabla también se puede dar por la estructura asociada de ella. No se olvide de que solo es la copia del constraint, ¿no? Tablas del servidor de la base de datos. Dentro de la base de datos, ya sea Postgres o otros, tenemos una tabla de usuario, la colección de tablas creadas y mantenidas por el usuario, contiene información del usuario.
el diccionario de datos, la colección de tablas creadas y mantenidas por el servidor de la base de datos y contiene información propia de la base de datos. Existe una información propia de la base de datos, ya sea Postgres, Oracle, SQL Server, cualquier base de datos tiene su propio diccionario. Dentro del diccionario de datos vamos a encontrar que existen ciertos privilegios del usuario. Bueno, ¿cómo se puede consultar? Estos vamos a ver más adelante, viendo los constraints. Aquí. Aquí vamos a pasar. Bueno, hemos visto la primera parte que es la creación. Aquí vamos a estar trabajando, por un lado, la creación de una tabla, primeramente de la base de datos, la creación del esquema, dentro del esquema la tabla, pero posteriormente podría darse el caso de que necesite modificar la tabla para agregar, para eliminar campos, para agregar campos. Entonces existen los comandos alternativos que me permiten manipular la estructura de las tablas. Y el comando para poder alterar o para poder modificar una tabla se llama alter table, que es lo que permite. Permite agregar o modificar columnas, agregar o quitar constraint, habilitar o deshabilitar constraint, eliminar columnas. El comando drop table me permite eliminar una tabla, siempre y cuando esta tabla no tenga dependencia. En el caso de que tuviese dependencia del tipo foreign key, entonces la propia base de datos me va a restringir la eliminación. Otras órdenes que afectan a una tabla son el rename, que es renombrar la tabla. El truncate es un comando de base de datos que me permite liberar la información de esa tabla, vaciar la información. Comment es la posibilidad de poder agregar algún tipo de comentario o de referencia a la información de la tabla. Todas estas sintaxis tienen un commit automático. El commit es la confirmación de transacción automática. Adicionalmente, una columna o sintaxis, lo que puedo hacer es, si yo quiero agregar una nueva columna, se agrega la cláusula add. Se puede predefinir un valor para la nueva columna o el tipo. También se puede especificar la restricción de tipo not null para obligar a que la columna tenga un valor. Aquí falta aclarar de que si existen ya valores nulos, necesariamente debo de agregar el valor que le corresponde a esos registros que contengan valores nulos para posteriormente agregarle la restricción de tipo not null. Mientras no se resuelva esa situación, no se puede realizar esta operación. La restricción o la alteración de la tabla se estructura de la siguiente manera. Alter table, nombre del esquema, nombre de la tabla, agregar nombre de la columna, el tipo de datos, el valor por defecto, la restricción, y puedo ir agregando más. Aquí, como ya le mencioné, necesariamente si quiero que el valor que estoy o el campo que estoy agregando sea del tipo not null, le debo de definir también un valor por defecto de tal manera a que esa restricción de no permitir valores nulos no me restrinja el poder agregar ese campo. O si no, tendría que hacer dos etapas. Primeramente, agregar la columna del tipo que yo quiero, luego hacer una modificación de esa columna y posteriormente hacer un alter table a esa tabla, de ese esquema y agregar el constraint que sea válido para eso. Muy bien. También podría darle algún comentario a la tabla. Entonces, o a la columna en el caso de que necesite crear, entonces le puedo agregar un comentario. Para poder
modificar ciertos valores. Muchas veces podría hasta modificar el tipo de datos dependiendo de qué tipo de información. Por ejemplo, si tengo lo que puedo hacer dentro de la base de datos es cambiar el tipo de datos de una columna. Podría darse el caso. Si yo tengo un valor de tipo de dato numérico, podría cambiarlo a string, siempre y cuando esa combinación me dé. También podría modificar un tipo de datos de tipo string a numérico, siempre y cuando que los registros que se encuentren ya en esa columna, al convertir a numérico, se pueda, sin que no tenga ningún carácter de tipo cadena, de tipo alfabeto, que me impida la conversión a numérico. También puedo cambiar el tamaño. ¿Se acuerdan que definimos, estuve comentando de que yo defino el tipo de datos y el tamaño? Puedo al principio estar definiendo, por ejemplo, un valor de tipo character de 10 caracteres que me va a servir para cargar el tipo de información X, pero me doy cuenta de que con el correr del tiempo me está faltando ampliar ese campo. Puedo hacer una alteración al tipo de datos de esa columna, al tamaño de esa columna. También puedo modificar el valor por defecto, el valor predeterminado. Y agregar también o modificar la opción de not null. Si está en not null y me doy cuenta de que existen casos en el que podría darse valores nulos, puedo eliminar esa restricción. En las modificaciones posibles en una columna, por ejemplo, aumentar el número de dígitos, como les dije, o la precisión de una columna de tipo numérico. Cuando hablamos de precisión, estamos hablando, por ejemplo, de los decimales. Muchas veces, para valores científicos, es importante el valor decimal. Y generalmente la precisión se da en la cantidad de decimales que permita almacenar esa columna. A la medida que más decimales se puedan agregar, es más preciso también. Entonces, al principio digo que tenga 2 decimales y después me doy cuenta de que necesariamente debo de ampliar la cantidad de decimales. Entonces, esa operación se debe de hacer con sintaxis SQL. Aumentar el ancho de una columna alfanumérico, como les mencioné, al principio tengo de 10 y después me doy cuenta de que tengo que aumentar el espacio. O disminuir el ancho de una columna si la columna contiene valores nulos o si la tabla no tiene ninguna fila o si los valores que sobrepasan el nuevo ancho. Cambiar el valor predefinido por las posteriores inserciones. Definir un constante tipo nulo solo si hay valores en la columna. El tipo de datos puede modificarse si la columna no contiene valores. Exacto. Cuando se cambia del char al carácter 2, el valor por defecto afecta solamente a las inserciones posteriores. Inserciones por defecto. Por ejemplo, la existencia de la longitud máxima de la columna nombre en la tabla B empleada de 50 caracteres. Se puede ampliar, modificar. También puedo borrar, como les dije, una columna. El nombre es alter table, nombre del esquema, nombre de la tabla, drop, nombre de la columna. Cuando la columna se borra, se borran los índices que incluyen a dicha columna. Una columna no puede ser borrada si forma parte de un constraint o una clave, a no ser que se agregue la opción de eliminar en cascade. En ese caso, drop cascade y ahí se borra todo.
Modificar. Columna. La opción de set, un set, borra la columna, puede llevar mucho tiempo, si la misma tiene muchos valores. En ese caso conviene establecer que la columna ya no será utilizada hasta que se pueda borrar en un momento menor de menor acceso. Cuando se marca una columna como uset, ya no se es accesible para el comando set. Esto es un comando. Esto es un comando ya avanzado. Si yo lo que quiero es agregar un constraint, la sintaxis se adiciona, es alter table, nombre del esquema, nombre de la tabla, agregar el constraint, nombre del constraint, el tipo y el nombre de la columna que se va a modificar o se va a agregar. Si quiero agregar, por ejemplo, un foreign key también, es el nombre del empleado, indique el jefe ya que debe existir como un empleado válido en la tabla. Si voy a agregar un foreign key a una columna y esa columna ya contiene información, necesariamente la información que ya esté contenida en esa columna debe de existir en la siguiente tabla, en este caso la misma tabla que es una tabla recursiva. Aquí vemos un poco lo que es la tabla recursiva, que se refiere a la información que hace referencia a sí misma. Para poder eliminar o borrar un constraint de integridad referencial en la tabla no es otra cosa que alter table, nombre del esquema, nombre de la tabla, drop constraint, nombre del constraint. El borrado del constraint de tipo primary key en la tabla de persona y consecuentemente el foreign key asociado en la tabla de compras se debería de borrar. Se puede desactivar. Cuando hablamos de desactivar se refiere a que no permita la ejecución del control durante un tiempo o el momento que yo lo desactive. Esta opción posee la cláusula disable que permite desactivar el funcionamiento de una regla de integridad. Aplique la opción Cascade para desactivar el constraint de dependencias. Eso también puedo hacer. Solo que al momento de activar nuevamente esa cláusula, necesariamente no se tuvo que haber, no tiene que existir restricciones con respecto a ese tipo de validación. Para borrar una tabla simplemente es drop table, nombre de la tabla, y si quiero que borre con todas las restricciones, eliminar en cascade. Se borra la tabla y todas las filas de la misma. Se confirman las transacciones pendientes, todos los índices se borran. Y la opción Cascade Constraint elimina los constraints de integridad de dependencia. No se puede realizar un rollback. Rollback se refiere a una restauración de la información de este tipo de sintaxis. El rollback más bien funciona cuando estamos haciendo una operación dentro de una función y ocurre algún descontrol o un control que no me permita evitar o continuar con las operaciones. La opción purge libera inmediatamente el espacio en el table space. Ese es para borrar, liberar el espacio en disco. La sentencia flashback table repara una tabla de modificaciones accidentales, restaura la tabla a punto anterior en el tiempo y es fácil de usar y se ejecuta. Esto es de Oracle, ¿no? Cambiar el nombre de un objeto, ejecutar orden, rename, para cambiar el nombre de una tabla, vista, secuencia o sinónimo. Obviamente se tiene que tener privilegios para poder hacer esta modificación cambiando el nombre de una tabla por el nuevo nombre. El comando truncate o truncando una tabla, lo que hacemos es elimina todas las filas de la tabla. En el caso de que se quiera liberar la tabla, libera el espacio en la tabla, así como también
permite hacer un commit automático para liberar espacio en disco. Agregar comentarios. La creación de índices. La creación de índices, como ya les mencioné, es la posibilidad que tenemos de poder crear un acceso rápido o una identificación inmediata de la información en base a los criterios preestablecidos. Por defecto, la creación, la búsqueda por el campo clave o primary key es mucho más efectiva que buscar por el nombre o por el apellido o por la fecha de nacimiento, que es mucho más lento porque ya no existe una información más rápida de acceso. Son objetos de base de datos utilizados por la propia para acelerar la recuperación de la fila a través de la utilización de los punteros. Los índices reducen el tiempo de utilización de los dispositivos de entrada-salida, pues utiliza métodos especiales de acceso. Estos índices son totalmente independientes de las tablas. Y están creadas automáticamente o podemos crearlas nosotros mismos. Una vez que se define, el servidor se encarga de utilizarlas dependiendo de qué información quiera uno obtener. Y la propia base de datos es la que define cómo se va. ¿De qué manera se crean los índices? De manera automática cuando se define el primary key o una restricción de tipo unique. Generalmente ya se realiza en forma. También se puede hacer en forma manual, creando por el propio usuario para poder. En el caso de que yo quiera crear un índice por el nombre o por el apellido, entonces creo el índice por esa definición. La utilización de los índices básicamente no se requiere intervención del usuario porque el servidor es realmente el que lo utiliza. El servidor utiliza los dos métodos de la optimización, basado en las reglas y basado en el costo. Basado en las reglas se refiere a que según las reglas gramaticales de la sintaxis SQL, él me va a obtener de manera más rápida según los índices ya creados. Y cuando hablamos de basado en costo es cuando la propia base de datos evalúa si obteniendo por tal índice va a tardar. En costo se refiere a cuánto tiempo de procesamiento de la información se requiere para poder obtener la información que estoy solicitando. La estructura de los índices. La mayoría de los índices utilizan una estructura de árbol. Una estructura, un árbol en B es un índice multinivel compuesto de valores de las columnas y punteros que son el identificador de las filas, el row ID, que se organizan en páginas y ramas. El algoritmo consiste en buscar a través de las ramas del árbol hasta que se alcance las hojas por el valor que contiene el puntero. Y esto, básicamente, cuando uno busca la información de las personas, él me identifica por el código, por el ID, y a partir de ahí me ordena la información. Los tipos de índices únicos aseguran los valores únicos de una columna y se genera automáticamente al crear el primary key o la restricción de tipo unique. Los no únicos cuyo propósito es acelerar las consultas de una sola columna o de múltiples columnas concatenadas. Para la creación de una sintaxis, para la creación de un índice, la sintaxis es la siguiente. Create index, el nombre del índice, haciendo referencia a la tabla columna. Si quisiera mejorar el acceso por la columna, entonces agregaría uno por una columna en específico. ¿Se puede crear un índice cuando se crea una tabla? Sí, se puede crear. De hecho, que automáticamente con el primary key, pero aparte de eso, yo puedo crear mi propio índice. También podría darse el caso de crear índices basados en funciones. Una función puede estar basada en expresiones. Las expresiones es construida con las columnas de la tabla. Las pueden ser constantes, funciones de tipo SQL, funciones definidas por el usuario. ¿Cuándo crear un índice? Cuando la sintaxis que vamos a ver más adelante de la columna es usada frecuentemente en la cláusula where y en las condiciones join que vamos a ver también. Si la columna tiene un rango de valores bien amplio, si
si se presupone que la columna tiene muchos valores nulos cuando dos o más columnas son usadas juntas en una operación del tipo join, entonces puedo utilizar ese índices compuestos. Cuando la tabla es grande y se espera que la mayoría de los requerimientos se recuperen en una misma cantidad de filas. Esta es la utilización de muchos índices, no siempre permite acelerar las consultas. La consultación de índices es automática y uno define dependiendo de qué quiera obtener. Cuando no crear índices, cuando la tabla es muy pequeña, no es necesario crear índices. Las columnas no son utilizadas frecuentemente en las consultas, por ejemplo, índice para nombre o teléfono o sexo, género, cosas así, no vale la pena crear índices. Por eso no son campos muy utilizados. La mayoría de las consultas recuperadas en la totalidad o de mayor parte de las filas, mucho más del 5%, cuando la tabla es actualizada con mucha frecuencia, también cuando de repente es una tabla de ventas, por ejemplo, no necesariamente conviene crear índice porque está constantemente está siendo actualizado. La columna es de referencia como parte de una expresión. Consultas con índices de una tabla. En una vista creada por el usuario de índices, en una vista que contiene el nombre del índice y las columnas. Por ejemplo, esto vamos a ver más adelante el sintaxis. Eliminación del índice, con el drop también se elimina la sintaxis del index. Solo se puede eliminar un índice si es propietario, así es dueño, tiene el privilegio de... Creación de secuencias. Secuencias se refiere a valores de tipo autoincrementables. ¿Para qué creo una secuencia? Cuando yo necesito crear un valor que sea único o identifique en forma única una operación. Generalmente es utilizado para los campos de tipo número de factura, cosas que van incrementándose automáticamente. Como otro objeto puede ser compartido, se usa típicamente para generar los valores de una clave primaria, permitiendo evitar programar dicha generación. Por ejemplo, si yo quiero crear artículos y que estos artículos generen automáticamente un número correlativo. O cuando se indica que resida en la memoria y se mejora la eficiencia del acceso. La estructura de una sintaxis del tipo sequence es create sequence, nombre de la sintaxis, cuál sería el valor de incremento, en qué número de valor empezaría ese tipo numérico, cuál va a ser el máximo valor disponible, el mínimo valor disponible, el ciclo, si va a ser por ciclo o no ciclo la validación. Se crea la sintaxis, confirmada secuencia. Para poder obtener el valor de las secuencias, tenemos los comandos que son el nextVal, el siguiente valor, y el currentVal, que es el valor actual de esa secuencia. El nextVal devuelve el siguiente o próximo valor disponible y el valor cada vez que es referenciado va incrementándose. El currentVal obtiene el valor actual. La secuencia no tendrá un valor a no ser que anteriormente se haya ejecutado un nextVal para que haya sido incrementado. Para poder crear y utilizar la sintaxis de tipo sequence, simplemente el nombre del sequence.nextVal para el siguiente valor disponible o el currentVal para obtener cuál es el valor actual de esa secuencia. También puedo alterar una secuencia con los comandos alter sequence, nombre de la secuencia y qué valores quiero alterar. Por ejemplo, la numeración en un centro asistencial donde se asignan números de atención por día y que cada día amanezca con el número 1. O sea, ahí se modifica el número de atención. La eliminación de un sequence, se elimina un sequence usando la sentencia drop sequence. Una vez eliminada la secuencia, ella ya me puede
podría volver a crear también. Hay que tener en cuenta lo siguiente, como se indicó, si se define una secuencia en un caché de memoria, facilita el acceso más rápido a la información. Puede perderse valores en la secuencia, claro, si uno va generando automáticamente ya no se repite, o sea, directamente va autoincrementando. Muy bien, esta es una introducción de lo que es la creación, ya sea la creación de la base de datos, la sintaxis SQL. Esto yo les voy a compartir dentro de la plataforma para que lo puedan consultar. Y ahora, este primer día, lo que quiero es certificar de que cada uno haya instalado, ya sea antes o en este momento estaba instalando la aplicación, la base de datos, así como también el PGAdmin. Aquellos que aún no lo hicieron, entonces vamos a quedarnos un poquito a mirar para qué problemas tienen, y si no, estamos cerrando esta primera clase porque la siguiente, el jueves, ya estaríamos trabajando en esta ventana en la creación de la tabla. O sea, toda la parte teórica dimos ahora y vamos a continuar con la práctica ya el siguiente jueves. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguien que esté con algún inconveniente en su instalación? ¿No? Ok. Entonces, voy a estar subiendo este material el día de hoy. Y el próximo jueves vamos a trabajar ya directamente con la creación, la práctica de base de datos, la creación de tablas y la manipulación de datos. Muy bien, hasta aquí entonces por hoy y nos reencontramos el próximo jueves. Si no hay ninguna consulta o alguien que tenga alguna duda, estaremos cerrando esta primera clase por el día de hoy. Cualquier cosa podemos escribir en el grupo, ¿verdad, profe? Sí, vamos a crear también